Hola y bienvenidos a Revolución Educativa, el programa creado por Escuela de Experiencia, donde vamos a compartir los mejores consejos para convertirnos en el cambio que queremos ver en la educación. Y para ello hoy contamos con la gran compañía de Iván Tapia, creador de juegos y experiencias para un aprendizaje empresarial inteligente. Hola, buenas tardes Iván, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos, ¿quién es Iván Tapia y cuál es tu background? Pues mira, Iván Tapia en realidad viene del teatro, empezó estudiando arte dramático y estuvo trabajando durante mucho tiempo con compañías como Comedians o otras compañías en el arte lúdico, pero poco a poco se fue transformando y utilizó el teatro como herramienta de comunicación y empezó a hacer divulgación científica con Cosmocasha y otros experimentos. Y de ahí acabé pasando los juegos y ahora me dedico a Cocolisto, a hacer jugar a la gente. Muy interesante. Entonces, viene del mundo del arte dramático. El arte dramático, sí, sí. Vale, y cómo, cuéntanos un poquito cómo del arte dramático te pasa la formación a través de estas experiencias lúdicas. Pues porque en un principio, a partir del arte dramático, yo descubrí que comunicar hacía que la gente que estaba delante viviera las cosas, que no era solamente informar, sino que al darle vida, a darle emoción a lo que decías, conseguías que el que estaba delante lo viviera. Eso me llevó poco a poco a trasladar el arte dramático como una experiencia solo lúdica a traspasar contenidos. En este caso, en mi caso, fue contenidos científicos, porque trabajaba para un museo, el Cosmocasha, que es un museo de ciencia, y utilizábamos el teatro para traspasarlo, para traspasar el contenido a los que venían a verlo. De ahí seguí traspasando la información y utilicé el teatro para trabajar con empresas para hacer publicidad. Estuve durante tiempo trabajando en publicidad y un día dije, cuidado, esto se puede unir. Las empresas tienen una necesidad de aprender cosas, de aprender competencias, de aprender habilidades y el teatro, y del teatro al juego hay un paso, me gusta mucho jugar, uh, podemos generar experiencias de juego que ayuden a aprender esas habilidades. Entonces fue el tiempo en que apareció el escape room, y junté escape room, junté teatro, junté juegos y nos dedicamos a hacer juegos muy específicos para competencias muy concretas. Y ahí salió por esto. Que bueno, la verdad que mezclar el mundo del juego con la formación creo que es una necesidad. ¿Podría explicarnos un poquito para definir, pues en mi caso también lo hago, es decir, definimos como una experiencia. ¿Podrías concretar y poner un ejemplo de cómo sería en qué consistiría esta experiencia? Sí, por ejemplo, mira, un juego que nosotros tenemos que trabaja la decisión, ¿vale? Es desactivar una bomba. Entonces tú tienes una bomba que tienes que desactivar. Pasas todo un recorrido en el que tienes que consensuar con los demás, porque tienes diferentes bombas, delante de cada situación. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por aquí o vamos por allá? ¿Cómo reaccionamos? Lo bueno que tiene es que si en un momento dado alguien se equivoca o toma una decisión, puede ser una decisión final. Si explota una, aunque todos tengamos una bomba, si explota la mía, explotamos todos. Con lo cual, no solo yo he de hacer mi trabajo, sino que tengo que consensuarlo y ponerlo en común con los demás. Entonces, el hecho de que sea a través de un juego, la presión del tiempo, los cables, el tic-tac, el TNT puesto allí, todo eso que le da esa apariencia, hace que la persona que juega se olvide de que está jugando, se haga inmersión en el juego y que realmente se llegue a creer, simule, en este caso, ¿no?, que si desactiva esa bomba sucederá algo. Y eso obliga a que lo que se realiza en ese instante sea de verdad. Es una verdad ficticia, pero es una verdad, porque la estás viviendo en ese instante. Entonces, por ejemplo, se puede trasladar un ejercicio de cómo tomar decisiones y cómo tomarlas en grupo en la desactivación de una bomba, por ejemplo. Qué interesante. Has comentado lo de la ambientación, ambientación, que creo que es muy interesante, tener una narrativa. Pero lo que creo que es más complejo es a la hora de la creación de todas estas propuestas. ¿Podrías pues, decirnos pues, cómo se te ocurren estas ideas? Si tiene alguna fórmula secreta que puedas compartir con nosotros. Fórmula secreta no hay. Me lo imaginaba. Sí que hay es mucho trabajo. Digamos que básicamente tenemos tres piezas. Es más complejo, pero para simplificarlo tenemos tres piezas y un objetivo. Entonces, tener muy claro el objetivo. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos descubrir haciendo esta experiencia? Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es, por un lado, la parte jugable, digamos. Ha de tener flujo, ha de tener suficiente dificultad para que motive, pero que no llegue a frustrar.
y ha de ser suficientemente interesante para que no te aburras. Si te mantengo en ese punto, ¿no? Que estás todo el rato motivado, ay, que lo consigo, que no, que sí, que no, que no, que sí, ahí te mantienes y es donde te dejas llevar. Entonces, a tener flujo. Vamos a crear unas pruebas que te conduzcan de un lado al otro sin que tú te des cuenta, de manera que te dejes llevar. Eso por un lado. Después está la ambientación, como decías, ¿no? Es decir, creamos un entorno que te permita que te sitúes en un ambiente real, que creas que eso realmente está pasando y que lo puedas disfrutar, que puedas hacer una inmersión clara para todavía más dejarte llevar por ese juego. Y por otro lado está todo lo que es el contenido. Sí, cómo en este juego, cómo en esta trayectoria vas pasando por puntos, que en nuestro caso los llamamos puntos de control, que son lugares donde damos como cápsulas de información que podemos observar tanto el que la juega como desde fuera para después a poderlas analizar, y que está muy clasificado para decir, vale, aquí que estamos trabajando, esto, pues vamos a hacer jugar este juego hasta este lugar para que aquí podamos experienciar este punto de control. Entonces, con estas tres partes generamos un juego. Perfecto, muy interesante, queda muy claro. Un poco la línea de fluir, que bueno, no sé si conoce al escritor famoso que su nombre es impronunciable, el Csikszentmihalyi. Eh, Sí. creo que ahí ha puesto la referencia y lo complejo es generar ese equilibrio entre, pues para evitar el aburrimiento o el exceso de complejidad. Ahí creo Nosotros, que será donde tenéis vuestra esencia. bueno, en nuestro caso, por eso es muy importante, nosotros hacemos juegos que no son autónomos, es decir, siempre hay un guía nuestro, una persona nuestra que los acompaña, porque esa persona, esa personalización en el juego es lo que nos ayuda a equilibrar, a ponerlo en el punto justo para que funcione. No todas las personas somos iguales, ni puedes hacer un juego que sea estándar para todo el mundo. Realmente cuando puedes personalizar, cuando puedes entrar a acompañar a la persona que está jugando de forma personal, claro, eso ayuda a que este punto de flujo lo puedas ir ajustando durante la propia experiencia. Y eso es lo que hacemos. Perfecto. Entonces, pues, ahí la función de esa persona que entra es la función de, digamos, de guía. Guía, es un guía, sí, sí. Es un guía para que el que vive la experiencia la pueda vivir plenamente al máximo, en el punto máximo de motivación, que es donde todo el contenido que le estamos traspasando le llegue al máximo. Perfecto. ¿Podría comentar un poco qué tipo de habilidades son las que podemos trabajar o trabajáis vosotros a través de esos juegos, esas experiencias que creáis? Ujú. Los juegos sirven para casi todo, te diría yo. De hecho, los niños, yo siempre digo que los niños de pequeñitos aprenden todo jugando. Pues porque cuando nos hacemos mayores nosotros no jugamos. No, no, a jugar sirve para todo. Pues nosotros ¿qué hacemos? Hacemos desde juegos más clásicos de team building para relacionarse en equipos sociales, pero cuando hablamos de juego inteligente, que nosotros hacemos juegos inteligentes, no nos referimos solo a la inteligencia intelectual, digamos. La inteligencia puede ser psicomotriz, puede ser emocional, puede ser social. Entonces, un juego inteligente ataca muchas partes. Entonces, hemos creado juegos desde para trabajar, como decía, pues decisión, consenso, o hasta para aprender un protocolo. Para aprender un protocolo de seguridad en una zona de empleo, digamos, podemos preparar un juego que ponga de manifiesto la importancia de ese protocolo y que, por lo tanto, al ejecutarlo, al tener que llevarlo a término, podamos aprender ese protocolo. Por lo tanto, podemos aprender desde habilidades muy concretas, ¿sí?, hasta conocimientos más de información que se han de traspasar. Perfecto. Y una de las cosas que son más necesarias hoy en día, es decir, la habilidad esta de ser creativos, de poder tener un pensamiento lateral, y sé que vosotros lo trabajáis en vuestras propuestas. ¿Podrías contarnos un poco, pues, cómo desarrollar estas habilidades a través del juego, a través de alguna actividad que puedan ponerlo la gente que vea nuestra entrevista, ponerla en práctica? Lo que podrían poner en práctica, lo primero es siempre desde nosotros qué hacemos. Cuando hacemos un juego decimos, para ser creativo hemos de conectar piezas inconexas, ¿no? Es decir, conectar lo que está muy juntito, pues es fácil, y eso funciona para muchas cosas, pero no es creativo. Lo creativo es cuando juntas dos piezas, una que está en cada lado, que parece que no se pueden conectar, pero se conectan. Para hacer eso, lo primero es plantearse una misma experiencia desde muchos lugares. Y delante de esto, ¿cómo lo veo? Así. Y si lo miro por aquí, ¿cómo lo veo? Y si lo miro un poco más aquí, ¿cómo lo veo? Replantearte la misma situación con acciones diferentes cada vez. Eso es un buen ejercicio, ¿no? Decir, a ver, vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Muy bien,
fantástico, pero concretémoslo, vamos a darle una visión diferente, vamos a mirarlo desde otro lado, vamos a mirarlo desde otro lado. Y ahora cogemos un elemento cualquiera, es igual, por ejemplo, un globo azul, ¿y cómo lo relacionamos con esto? A priori dices, eso es una locura. Sí, es una locura, pero si somos capaces de, desde nuestras necesidades, conectarlo con cosas muy sorprendentes, en el esfuerzo de conectar eso, aparecen líneas de creatividad. Entonces, intentar conectar cosas inconexas. Para mí eso es la creatividad. Perfecto. Una cosa que me llama la atención y que pues, yo defiendo es como pues, defender este tipo de propuestas de cara a, bueno, en este caso tú estás para empresas, es decir, ¿podrías darnos un consejo de cómo tú defiendes esto de decir formación a través de la diversión? Porque yo siempre defiendo de decir que divertido es lo opuesto a aburrido, no tiene nada, el divertido no es lo contrario de serio. Entonces, ¿cómo? Pues sé que es complicado llegar a las empresas y muchas veces se tiene bloqueo, tanto en empresas como en el mundo educativo. ¿Cómo defiendes tú pues, que esto es útil? Para mí, de forma directa, yo diría que el aprendizaje se basa en la motivación. Si tú estás motivado, aprendes. ¿Y cómo mejor para estar motivado que divertirte, que pasártelo bien? Entonces, solo con esta línea ya es inmediato. ¿Sí? Los juegos motivan. Los juegos divertidos motivan. Si yo me motivo, aprendo. Si además el juego es vivencial, por lo tanto es una experiencia, es un presente en el que pongo en práctica habilidades y conocimientos, esos conocimientos y esas habilidades las estoy experienciando. Y eso me permite ver su utilidad, ver su necesidad, vivirlas y observarlas, ¿no? Porque cuando juegas no juegas solo, hay gente jugando contigo. Y el juego es muy potente para vivirlo y para observarlo. De la vivencia y de la observación que te permite el juego, para mí es donde aparecen unas posibilidades de aprendizaje brutales. Perfecto, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y un poco para ir avanzando, has dicho al principio una propuesta que es el escape room. Y seguramente pues gente que esté escuchando o esté viendo esta entrevista no conozca qué es esta modalidad. ¿Puedes comentarnos en qué consiste? Sí. El escape room empezó como un juego de ordenador, pero que era una habitación en la que había una serie de objetos y te quedabas encerrado y te tenías que escapar. Y para conseguir escapar debías observar todos esos objetos, encontrar llaves, encontrar códigos, resolver acertijos, adivinanzas, hasta que encontrabas el código o la llave que te abría una puerta. Hubo un momento en que alguien dijo, vamos a llevar eso a la realidad, y lo puso en una habitación. Se crearon habitaciones reales, físicas, donde se encerraba gente para que se escapara. Fue mi caso, a mí me encerraron un día en una habitación de estas y me encantó, me gustó tanto que me puse a hacer juegos de estos. ¿Qué es? Tú te metes en una habitación y empiezas a buscar, como si fueras un detective. Buscas debajo de los sofás, buscas en los cuadros, buscas conexiones, buscas patrones, buscas cosas para conseguir un código. Eres como un científico si va de científicos, un detective si va de asesinatos, y vives una vida durante una hora, tienes 60 minutos, esa es una de las claves del escape room, tienes un tiempo concreto para conseguir solucionar algo. El escape room lo que solucionas es escapar de una habitación. Pues a partir de ahí hay muchas modalidades de experiencias de escape que ya no son solo en una habitación, sino que hay otras formas de llevarlo a término. Perfecto. ¿Y esta modalidad de juego qué crees que puede aportar a la formación? ¿Qué es lo que aporta? El hecho de que tengas un objetivo en un tiempo, eso ya te direcciona, te pone en dirección muy clara a decir, vale, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Hacia allí, perfecto. Entonces, todo lo que hemos de resolver, encontrar, conectar para conseguir salir en esa hora, toma una dimensión impresionante, porque todo está enfocado hacia un objetivo muy concreto, lo vuelve fácil. Y después que estas experiencias son grupales. Eso es algo que para mí, Cocolisto, no sé si lo has podido ver, en principio hace juegos colaborativos. Nosotros no realizamos juegos en competencia. Entonces, para resolver un escape room tienes que colaborar con los demás, tienes que aprender a relacionarte. Y muchas veces cuando alguien hace un juego de estos y acaba, dice, yo ya lo sabía. Si lo sabías, dilo. ¿No? A veces mucha gente sabe las cosas a posteriori. El escape room te permite poner en práctica conocimientos. Se puede hacer un escape room
si lo simplificamos, de matemáticas, de lengua, en el que tengas que poner en práctica los conocimientos que tú tienes para conseguir resolver pequeños acertijos, ponerlos en común con los demás. Esa es una clave fantástica para conseguir salir. Perfecto. ¿Qué recomendarías para crear un primer escape room? Porque yo sé que necesitamos una serie de materiales, es decir, unos candados, unas cajas. ¿Qué serían los básicos que sería necesario para iniciar y hacer el primer escape room en un aula o en un curso de formación? ¿Qué recomendarías? Para montar, hay una herramienta, no sé si puede ser interesante, que se llama Breakout Edu, que de hecho te dan materiales, bueno, te dan como pequeños escape rooms ya realizados o ideas para que tú los puedas realizar. Entonces, necesitas candados, el candado lo que le da es un rollito, pero en realidad con que en un papel pudieras poner un código ya lo podrías necesitar. Lo que sí que necesitas es una buena historia, necesitas una historia que motive a la gente que esté jugando, que tenga ganas de jugarla, pensar que va a ser divertido y entender que un escape room no es más que una serie de enigmas uno detrás del otro, que después se mezclan para que no sean lineales, en que en cada prueba resuelves algo. Entonces lo podemos entender como pequeñas pruebas secuenciales, ¿no? En las que ponemos en práctica pequeños conocimientos, que para chavales pequeños puede ser muy simples. Simplemente podemos tener, pues, 1 más 1, ¿cuánto es? Perfecto. Pero en lugar de ponerlo en un papel, como estamos acostumbrados, pues lo escondemos en 2 pizarras escondidas en 2 habitaciones. Tienes que encontrar las 2 pizarras y sumarlas. Es coger el contenido básico y darle una forma divertida, ponerlo uno detrás del otro y todos a jugar. Y un tiempo, eso sí, tiene que tener un tiempo. Perfecto. La verdad que lo que comenta de Breakout Edu, yo soy un afortunado porque tengo la caja, me Ajá. tocó en un sorteo y sí que es verdad que te da muchas facilidades, pero como comenta, es decir, simplemente con sobres, con una... O si tiene alguna capacidad para crear una web con las mismas contraseñas de que puedas crear una web en Wix, ya se puede planificar perfectamente este enigma. Pues lo que sí tengo que hablar y una de las cosas por las que haya contactado contigo es porque me topé con... Lo tengo por aquí, el libro. Lo saco por aquí. Es decir, un libro donde combina dos cosas que creo que a los que estamos relacionados con el mundo del juego nos encanta. Y es un poco una mezcla de los libros de Elige tu propia aventura con un escape room. Pues cuéntanos un poco de cómo sale la idea de crear este formato de libro, que creo que en España es el único que existe de este tipo. Ahora mismo no sé si hay algún otro, no lo tengo, no me atrevería a afirmar que no existe ninguno más. Cuando salió no había ninguno más. Ahora mismo es posible que hayan otras alternativas y no lo sé, la verdad es que no lo sé. Surge, a ver, en Cocolisto somos inquietos, no soy yo solo, Cocolisto somos un equipo de personas y somos personas inquietas que nos gusta llevar, en este caso es el escape room, pero pueden ser otros lenguajes, estirarlos a diferentes formatos, ¿no? Lo hemos llevado al teatro, estamos en el teatro haciendo escape room y decidimos llevarlo hacia el libro. Hicimos una pequeña prueba en la que hicimos un pequeño libro, antes que un pequeñito libro en el que mezclábamos historia con lo que te da un libro, que es esa intimidad, ¿no? Que no estás observado por nadie, sino que lo haces tú con los enigmas. Y tuve la suerte de que en este caso Lumberg, que es la editorial que publica el libro, hubo una editora que vio eso que estábamos haciendo y lo vio muy interesante. Entonces, a partir del interés que le encontró la editora, más las pruebas que nosotros estábamos haciendo, fuimos conformando, fuimos creando, fuimos ajustando hasta llegar a decir, podemos hacer una historia que sea una experiencia de escape, no un escape room, ojo, no te escapas de ninguna habitación, pero sí una experiencia de escape en la que vayas resolviendo enigmas y que haya un tiempo, en este caso no es un tiempo que tiene el que lee, es un tiempo que tiene el protagonista. La protagonista de la historia tiene un tiempo para resolver los enigmas. Perfecto. Aparte de este primer libro, creo que tiene en marcha que dos libros más, si no me equivoco. Y creo que uno está enfocado al público más juvenil. ¿Puedes comentarnos un poco de qué tratan estos dos libros? Sí, en especial del Skatebook Junior, que es como se llama, que se llama Las Puertas de Lía. Yo estoy encantado porque yo tengo 2 hijas. Y la mayor, que ahora mismo tiene 8 años, está
ella sí que lo tiene, es la primera lectora que habrá del libro porque ya tiene una versión y aún está en tienda y está emocionada leyéndolo, enganchada, resolviendo los enigmas, con lo cual para mí ha sido fantástico. ¿De qué va? Es un libro desordenado. Tú empiezas a leer y al final de cada capítulo la protagonista se encuentra con un acertijo que tiene que resolver para saber por dónde continuar leyendo. No lo puedes leer lineal. Si tú pasas de la página, no entiendes nada porque dices, ¿esto de dónde viene? No viene, está desordenado. Cada capítulo tengo que resolver un enigma en el que descubro una página que me lleva a un nuevo lugar. En este caso, Las puertas de Lía es la historia de una niña que es una abrepuertas. ¿Qué es una abrepuertas? Pues es una persona que cuando toca a los demás entra en su cabeza y descubre su casa personal. Hay gente que tiene una casa que es de cristal, hay gente que tiene una casa muy pequeña, hay gente que tiene una casa muy grande, todos tenemos una casa personal dentro. Y ella es capaz de entrar en las casas de los demás. Una vez dentro descubre que hay lo que la llaman la hermandad de la llave, que son una serie de personas que pueden entrar en las casas de los demás. Claro, en las casas de los demás hay secretos, hay sueños, hay recuerdos que a veces están protegidos bajo llave, ¿no? Y abrir todas esas puertas es de lo que va el libro, va sobre eso. Perfecto, muy, muy interesante y la verdad que cuando pues entras y te sumerges en esta historia, bueno, yo tengo la experiencia de Skatebook, el que ya tienes publicado, es muy bueno pues para coger ideas y para ver un poco la dinámica que se puede hacer sencillo, que a veces no tenemos que tener cosas complejas como lo que podemos encontrar en un centro con un skate room, que con cosas sencillas se puede generar una idea atractiva. ¿Podría decir, pues a lo mejor, un consejo que le diese a, pues, a un profesor que quiera iniciarse en esto de la creación de experiencias? Pues algo que le dijese para que se lanzase, para evitar estos miedos iniciales que siempre tenemos todos a salir de la zona de confort. Yo lo que le diría es que jugamos con ventaja. Si tú a los niños les haces jugar, ya tienes mucho ganado. Entonces, que se atrevan a poner pruebas, inicialmente pueden ser pruebas muy sencillas. Una pregunta es una prueba. Si encadenamos una pregunta detrás de otra pregunta y cuando resolvemos la pregunta descubrimos algo, yo lo que diría es, ha de haber descubrimiento, ¿no? Es decir, yo resuelvo esto y abro una caja y encuentro una flor. Ese descubrimiento hace que funcione solo. Lo puedes hacer mejor, lo puedes hacer peor, le puedes dar más ritmo, le puedes dar más historia, pero si hay pruebas y descubrimiento, es un buen lugar para empezar. Y a partir de aquí, aprender de la experiencia. Perfecto, la verdad que muchas veces el miedo a lanzarse, a salir de la zona de confort y simplemente cuando uno empieza a hacer cosas pues, que se sale un poquito más de la rutina o lo que está establecido como lo normal en la educación, te das cuenta que van llegando diferentes ideas y que de diferentes sitios pues vas cogiendo una idea o puede ser de un libro o puede ser pues, de un programa de televisión. Es muy, muy interesante, pero hay que romper esa barrera y lanzarse. Se Sí, ha de romper, se ha de romper. sí que me gustaría pues, un poco que comentase pues, personas que te han servido de inspiración pues, para romper con estos límites o que tú crees que te han aportado algo. Yo en este caso, hablando de lo que estamos hablando, yo comentaría lo que ya hemos dicho antes, pero que todo el mundo que le puede interesar cómo aplicar esto a la educación, que se mire la página de Breakout Edu. Realmente esta página te aporta muchísimo y te da hay muchísima gente aportando contenidos para que nos ayudan a generar un posible juego de pistas, un escape room, ¿por qué no?, en el aula. Sería una buena línea. Perfecto. Y siguiendo un poco con la inspiración, ¿podrías comentarnos pues, algunos libros que pues, comentase? O no tienen por qué ser directamente que estén relacionados con el juego, pero sino que tú destacarías y que te gustase compartir. Hombre, ya aprovechando que estoy hablando aquí contigo, ¿no?, que estamos en el mundo de la educación, a mí me encanta, y yo le aconsejo a todo el mundo que se lo lea, Señores Niños, de Daniel Pennac, que es un libro que a mí me encanta y es una persona muy vinculada y muy comprometida con la educación. Perfecto. Y pues no sé si puedes comentarnos, yo sé que llevan muchos proyectos hacia adelante, compartirnos un poco pues en qué proyecto estás ahora mismo, cuáles son las próximas propuestas que van a salir desde Cocolisto. Pues mira, te explico tres. Uno, que es el nuevo juego que estamos haciendo en la empresa. Estamos haciendo un juego ahora mismo
para trabajar la negociación. Y es un juego que es una subasta. Vamos a hacer una gran subasta donde puedan participar 800 personas a la vez, haciendo una subasta en el que será necesario negociar para poder conseguir los objetivos. Ese es uno. Otro, vamos a sacar un vino, ¿ya? Buscando la forma de llevar el escape room a lugares insospechados. Seguramente hacia marzo sacaremos un vino que tendrás que utilizar el aroma, el color, el gusto, la botella, la caja, para resolver un objetivo. En este caso es un soldado de la Segunda Guerra Mundial que tiene que encontrar a su amada y para que la encuentre lo ayudaremos bebiéndonos el vino. Es un proyecto así divertido, un poco sorprendente. Y por último, este todavía está muy, muy cogido con pinzas, pero yo creo que puede ser muy interesante. Vamos a ir hacia un escape en espectáculo ya para niños. Muy interesante, estaremos muy atentos y la verdad que compartiré en el artículo que acompaña a esta entrevista pues estos enlaces y estaremos muy atentos a cuando salgan para compartirlo con los lectores y suscriptores de la web. Y ahora un poco para finalizar la entrevista, yo siempre a los educadores, porque yo te considero un educador, aunque a veces parece que la perspectiva es distinta. Totalmente considero que tu perspectiva, hasta incluso creo que es más válida que muchos educadores, porque está muy relacionada con el mundo laboral y creo que en el futuro pues se tendrá mucho más en cuenta de cómo va evolucionando el mundo de la empresa para tenerlo más en cuenta en educación. Si tuviese delante pues la persona responsable de educación, el ministro de Educación, y le pudiese pedir un deseo y te lo concediese, ya que tienes niños también, ¿qué deseo le pedirías para transformar la educación? uh, un poco el deseo que yo me aplico a mí en mi propia empresa, que es colaborar y no competir. Yo creo que el aprendizaje tiene que servir cada vez más para estar más unidos, para estar más juntos y no para competir. No puede ser que entendamos que aprender es que estaré solo más posicionado y es una guerra. No es una guerra. El aprendizaje puede ser algo mucho más colaborativo. Ese sería mi deseo para... No sé, ese sería mi deseo. Sí, bueno, está claro que es tu propuesta en tus juegos y seguro que tienes gran experiencia de ver cómo en la propia empresa cómo se generan esos vínculos de unión a través de la colaboración. Y Funcionan mucho. La verdad es que cuando tú tienes equipos que los consigues hacer trabajar unidos por un objetivo no de competencia individual, sino hasta empresas que pueden ser competencia entre ellas, pero que encuentren vínculos para poder crecer juntas, funciona muchísimo mejor. vale, por último, y esta pregunta sí que aprovecho ya que viene del mundo de la empresa. Tú has tenido una formación como arte dramático, pero como creemos en el aprendizaje experiencial, ¿nos puedes comentar qué te ha aportado, qué has aprendido lanzando este proyecto de Cocolisto? ¿Qué es lo que te ha aportado como persona? Lo que me ha aportado sobre todo es hacer algo que me entusiasma, que me encanta. De hecho, fue una decisión no solo mía, sino familiar. Yo trabajo, como he dicho antes, trabajaba como creativo en una empresa de publicidad y llegó un momento en que necesito hacer algo que realmente me aporte a mí muchísimo y que sienta que está aportando cosas. Y lo que me ha aportado sobre todo es felicidad. Cocolisto me aporta felicidad. Perfecto, muy inspirador y es una pena que no pues, existan más personas como tú en este caso que se dedican a aquello que les apasiona, porque yo creo que ahí es donde viene la creatividad que se demuestra en estos proyectos que estás lanzando. Pues Iván, tengo que agradecerte, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, por aportar este valor y esta visión de la educación vista desde un plano más empresarial, pero que siempre digo y creo que tenéis muchísimo que aportar y sobre todo estas ideas lúdicas que son necesarias en educación. Sí que me gustaría que compartieses pues, con estos lectores que contases pues, dónde te pueden encontrar, cómo pueden saber un poquito más de este proyecto y sobre ti. Pues la forma más rápida es cocolisto.com y ahí se encuentra todo lo que hay sobre nosotros. Perfecto, pues Iván, muchísimas gracias por todo y ha sido un placer
Y espero que en cuanto tengamos más noticias tuyas, pues podamos compartir y sobre todo estos libros que salen. Si nos puedes decir qué fecha tienen para salir estos dos libros, que sé que salen próximamente. Pues ya a finales de la semana que viene están en tienda ya. Entonces se pueden comprar. Perfecto, pues también lo dejaremos puesto en la referencia de la entrevista. Pues Iván, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer. Gracias a ti. Chao.